Rasgó mi vestido de novia con las dos manos y me dijo que nunca merecería a su hijo. Eso fue todo. Sin gritos, sin drama, con la misma voz con la que una profesora corrige un examen suspenso. Me llamo Lucía, tengo 29 años y un atelier en Salamanca con 6 meses de lista de espera. Lo construí sola, con las manos, desde cero. No heredé el local. No pedí préstamos a nadie de la familia. Aprendí a coser antes de aprender a leer, y eso no es una metáfora bonita, es simplemente lo que pasó. El trabajo es mío. El nombre en la puerta es mío. Cada cliente que entra, cada vestido que sale, es mío. Y aún así, Consuelo Lacalle Vidal me miró el primer día que la conocí y decidió, con esa precisión suya de cirujano, que yo era un problema que su hijo todavía no había entendido que tenía. 18 meses soporté sus comentarios, sus preguntas calibradas sobre estabilidad financiera, su forma de pronunciar la palabra modistilla como si fuera un diagnóstico. Lo soporté porque elegí mis batallas, porque soy el tipo de persona que espera. Pero ese martes de septiembre, 3 semanas antes de la boda, entró en mi atelier, pidió ver el vestido, lo cogió por el escote, y entonces escuché ese sonido, seco, definitivo, el sonido del micado de seda italiano cuando alguien decide que 40 horas de bordado a mano no merecen ningún cuidado. Ahí supe exactamente lo que iba a hacer. Después de que Consuelo salió del atelier ese martes, yo limpié los cristales de la vitrina, recogí los hilos del suelo, guardé las tijeras. Hay cosas que el cuerpo hace solo cuando la cabeza todavía no puede procesar lo que acaba de ocurrir, y eso fue lo que hice, poner en orden lo que podía ponerse en orden. Pero lo de dentro ya no tenía el mismo orden de antes, y lo sabía. Lo que vino después fue una decisión de Marcos, no mía. Él propuso que nos mudáramos más cerca de su madre durante los 3 meses previos a la boda. Logística, dijo. La finca estaba en las afueras y Consuelo conocía a los proveedores, a los floristas, a la gente de la zona. Tenía sentido en el papel. Yo lo escuché, asentí, y en mi cabeza anoté la primera línea de una lista que iba a hacerse muy larga. Me instalé en la habitación de invitados de la casa de Consuelo 4 veces durante esos meses, cada vez una semana, cada vez con la misma maleta y la misma sonrisa que había aprendido a sostener como quien sostiene una postura de yoga, con el esfuerzo invisible en los músculos profundos, sin que se note desde fuera. Consuelo cocinaba para todos. Eso hay que decirlo. Cocinaba bien con esa precisión suya y ponía la mesa con un cuidado que era también una declaración. Esta es mi casa. Estas son mis reglas. Aquí las cosas se hacen así. No era maldad lo que había en eso. Era territorio. Lo entendí desde el primer desayuno, cuando me puso la taza en el sitio que quedaba de espaldas a la ventana. El sitio de la visita. El sitio de quien no se queda. Fui la visita durante 3 meses. Muy bien. Lo que Consuelo nunca dijo en voz alta, pero hacía con una precisión de reloj, era esto. Cada vez que había algo que gestionar para la boda, el gasto llegaba a mí. No de golpe, no de forma obvia. Llegaba deslizándose como el agua que busca la grieta. El florista que solo aceptaba transferencia bancaria y Marcos no tenía la tarjeta a mano. El catering que necesitaba una señal ese día, ese momento, y ella había olvidado el talonario. La finca que pedía confirmar el menú con una provisión y Marcos estaba en una reunión. Yo firmaba, yo transfería, yo confirmaba. Llevaba la cuenta en una libreta pequeña de tapa verde que guardaba en el bolso interior. Números y fechas, sin comentarios, sin subrayados, solo datos, porque los datos no mienten y yo iba a necesitar que alguien más los viera algún día.
4.300 € en 3 meses, firmados por mí, sin que nadie preguntara si podía permitírmelo, sin que nadie lo mencionara después. Yo no dije nada. Esperé. El último fin de semana de agosto, Consuelo organizó una cena con la familia de Marcos, los 2 hermanos, las cuñadas, los sobrinos, la tía de Valladolid que aparecía en las fotos de todas las bodas. 12 personas alrededor de la mesa grande del comedor, con el mantel de lino que Consuelo guardaba para las ocasiones importantes. Yo estaba sentada frente a ella, Marcos a mi derecha. La conversación llegó a la boda, como siempre llegaba. Y entonces el hermano mayor, Rodrigo, 42 años, el que repite las opiniones de su madre con la convicción de quien las ha fabricado él mismo, dijo que era una suerte que Lucía tuviera el atelier, que iba a ser muy útil para la familia, que Marcos llevaba años queriendo que Consuelo renovara el vestuario para los eventos sociales y que ahora que iban a estar todos más cerca, eso podía resolverse sin problemas. Consuelo no dijo nada, solo asintió. El hermano siguió. Dijo que también habían hablado de los trajes para el bautizo del hijo de Rodrigo, que vendría en primavera, que sería un detalle precioso que los hiciera Lucía. Un gesto familiar, lo llamó. Un gesto familiar. Yo cogí la copa. Bebí un sorbo. Miré a Marcos. Marcos miraba el mantel. Consuelo entonces levantó la vista y me miró directamente por primera vez en toda la cena, con esa expresión suya de evaluación, de diagnóstico, y dijo, con voz baja y precisa: «Claro que Lucía lo entenderá. Es de la familia ahora, y la familia se ayuda». Silencio en la mesa. 12 personas que asintieron como si acabaran de escuchar algo razonable. Yo no aparté la mirada, la sostuve. Sonreí. Fue la sonrisa más cara que he fabricado en mi vida. Y es aquí donde necesito que te suscribas al canal, porque lo que hice a continuación fue legalmente impecable y moralmente devastador. Dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esta historia. Esa noche, Consuelo y Rodrigo se fueron a las 10:15. Marcos los acompañó hasta el portal. Yo me quedé en el salón con la carpeta encima de la mesa de cristal. Era una carpeta gris, de 4 anillas, con el membrete de un despacho de la calle Zamora. Un acuerdo de separación de bienes, 22 páginas. Con una cláusula específica sobre el atelier. En caso de disolución del matrimonio, el negocio sería valorado conjuntamente como bien conyugal. Habían dejado el bolígrafo encima, como quien deja un plato servido y espera que el comensal tenga hambre. Marcos me lo había explicado esa tarde con su voz de cosa razonable, solo para protegerse mutuamente. Lo decía con honestidad genuina. No era mentira, era algo peor, la convicción de quien cree lo que le han dicho sin haber leído lo que firmaba. Le dije que necesitaba tiempo. Él dijo que Consuelo esperaba la firma antes de la boda, que Consuelo esperaba. Me quedé sola. El salón en silencio, la lámpara del techo encendida, esa luz blanca suya que ilumina sin dar calor. Cogí el bolígrafo, lo sostuve. 30 segundos. Y entonces me llegó la voz. 40 horas para que parezca el vestido de una boda de hotel de carretera. La escuché con la misma claridad que ese martes de septiembre, con el mismo tono de evaluación, y detrás la otra voz, la del comedor, el mantel de lino, las 12 personas que asintieron. La familia se ayuda, y la mía propia, callando, sonriendo, fabricando paciencia como quien fabrica una deuda que no deja de crecer. Ser buena. Eso había sido siempre. Y en ese momento lo entendí. Mi bondad no era una virtud, era una condición. La condición que hacía posible todo lo demás. Mientras yo fuera predecible, ellos podían seguir. Mientras yo firmara, ellos podían pedir. Dejé el bolígrafo sobre la mesa.
Abrí el bolso, saqué la libreta verde. 4.300 euros. Fechas, nombres, números de operación. Cogí el móvil. Llamé a Pilar Montero, mi abogada. 48 años de mercantil y familia. La mujer que habla poco porque cobra por esa precisión. Eran las 10:30. Cogió al segundo tono. Le expliqué la cláusula. Le dicté los números de la libreta. Ella escuchó. Luego dijo: no firmes nada esta noche. No firmé nada esta noche. Firmé otra cosa. Desde el correo del atelier le envié a Pilar todos los justificantes, con una instrucción sola: reclamación civil, enriquecimiento injusto, necesito los plazos. La respuesta llegó en 12 minutos. Cerré el ordenador. Dejé la carpeta gris sobre la mesa de cristal, con el bolígrafo encima, exactamente donde ellos lo habían puesto. Marcos entró minutos después. Vio la carpeta sin firmar. Me miró. Yo lo miré. No dije nada. Y el silencio de ese salón fue el punto exacto en que la historia dejó de ser la que ellos estaban contando. La primera noche sin firmar dormí de un tirón, 8 horas seguidas, sin despertar a las 3, sin ese peso habitual en el pecho que llevaba meses confundiendo con culpa y que ahora entendía que era otra cosa. Era la incomodidad de seguir siendo predecible cuando una ya había tomado la decisión de dejar de serlo. Me desperté a las 7:15 con una claridad que me asustó un poco. No porque fuera nueva, porque era muy antigua y hacía mucho tiempo que no la reconocía. No sentí culpa, lo esperaba. Lo había ensayado mentalmente, ese momento en que el peso de lo que había puesto en marcha me aplastara contra la almohada. Pero no llegó. Lo que llegó fue otra cosa, una especie de alivio que no tenía temperatura, ni frío ni calor, solo presencia, como cuando finalmente sueltas algo que llevas cargando tanto tiempo que ya no sabes que lo estás cargando hasta que lo dejas en el suelo. Bajé a desayunar a las 8 en punto. Consuelo ya estaba en la cocina. Ese ritual suyo de madrugar, de tener la cafetera lista antes de que nadie pidiera café, que era también una forma de decir que la casa funcionaba porque ella estaba en ella. Me puso la taza en el sitio de siempre, el sitio de la visita, de espaldas a la ventana. Me senté, le di las gracias, sonreí. Ella sonrió también, con esa sonrisa suya de cirujano que ha terminado bien la operación. Yo bebí el café despacio, saboreé cada sorbo, porque la carpeta gris seguía sobre la mesa del salón sin mi firma, porque Pilar Montero había recibido los justificantes esa madrugada, porque los datos de la libreta verde eran ya datos de otra persona, de alguien que estaba gestionando lo que yo había activado, con esa precisión de mercantil y familia que no necesita que yo estuviera presente para seguir funcionando. Consuelo no sabía nada de eso. Yo sabía todo. La libertad tiene ese peso específico, el peso de lo que todavía no ha ocurrido pero ya está en marcha. Es un peso que no aplasta, sostiene. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida, no porque ocurriera algo, precisamente porque no ocurrió nada. La vida de fuera continuó con una normalidad que rozaba lo obsceno. Los preparativos de la boda, las llamadas de los proveedores, las decisiones sobre el menú. Marcos llegaba a casa con el portátil bajo el brazo y hablaba del catering como si el catering fuera lo más importante del mundo. Y quizás para él lo era, porque Marcos vive hacia adelante con esa honestidad suya de hombre que cree que los problemas se resuelven en el momento en que aparecen y no antes. Yo vivía en 2 capas al mismo tiempo. En la de arriba, Lucía que asiente, que apunta, que elige el tipo de flores para los centros de mesa. En la de abajo, la libreta verde, los plazos de Pilar, los pasos que ya no podían deshacerse,
Evitaba mirar demasiado tiempo a los ojos de Consuelo, no por miedo, por lo contrario, porque sabía que si miraba demasiado iba a costarme mantener la expresión, no porque fuera a delatarme con lágrimas o con rabia, sino porque lo que iba a aparecer en mi cara era algo que ella no debía ver todavía, algo que se parece demasiado a la paciencia de quien ya ha ganado y solo está esperando que el tablero lo confirme. El miércoles por la tarde, Consuelo llamó a Marcos para hablar de los últimos detalles de la boda. Yo estaba en el salón. Fingía leer. Escuché su voz al teléfono, ese tono suyo de gestión, de eficiencia, de madre que organiza porque organizar es su forma de amar o lo más parecido que tiene. Cuando colgó, Marcos entró en el salón con esa sonrisa de alivio que tienen los hombres cuando alguien más ha resuelto algo que les generaba ansiedad. Se sentó a mi lado, dijo que su madre había cerrado los últimos flecos del menú, que todo estaba listo, que en 3 semanas íbamos a ser los dos los protagonistas del día más importante de su vida. Luego añadió, con la ligereza de quien no sabe que está diciendo una cosa enorme, que por fin íbamos a tener la vida que merecíamos. Lo dijo así, con esa expresión suya de sinceridad sin filtros, la vida que merecíamos. Merecer, el verbo de Consuelo, ahora en su boca. Yo lo miré, puse la mano sobre la suya, sonreí. Fue la sonrisa más difícil que he fabricado en toda esta historia, no porque fuera falsa, sino porque era verdadera. Lo quería, lo seguía queriendo, y aún así no iba a apartar la mano de lo que ya estaba en marcha, porque hay decisiones que no tienen marcha atrás, no porque sean irreversibles, sino porque son justas. Y cuando algo es justo, retirarlo sería el único error real que podrías cometer. Marcos apretó mi mano. Siguió hablando de la boda. Yo sonreí. Y en algún lugar de Salamanca, en un despacho de la calle Zamora, Pilar Montero revisaba los plazos con esa precisión suya que cobra cara y lo vale. El miércoles siguiente hubo cena de familia. No una de las grandes, no el mantel de lino ni las 12 personas. Una cena de entresemana que Consuelo había organizado con la excusa de cerrar los últimos detalles del protocolo de la boda. ¿Quién entraría primero? ¿Quién se sentaría dónde? El orden de los discursos. Cosas que podrían haberse resuelto por mensaje, pero que Consuelo prefería gestionar en persona. Porque el control requiere presencia. Siempre lo ha requerido. Éramos 5 alrededor de la mesa de la cocina. Marcos, Rodrigo, la mujer de Rodrigo, Beatriz, que sonríe mucho y habla poco, Consuelo, y yo. Transcurrió durante 40 minutos con la normalidad de las cenas que tienen una agenda oculta. Hablamos del orden de los coches, hablamos del tiempo previsto para octubre. Rodrigo hizo una broma sobre el discurso que no preparó hasta el día antes. Consuelo lo cortó con la mirada y él dejó de reír. Y entonces, entre el primer plato y el segundo, Consuelo dijo, con su tono de cosa menor, «Hablé con Fermín esta tarde». Marcos asintió. Beatriz cogió el pan. Yo no moví un músculo. Fermín Salas, el abogado de la familia, el mismo nombre que aparecía en el membrete de la carpeta gris de las 22 páginas. Consuelo dijo que Fermín necesitaba que los 2 firmantes del acuerdo confirmaran su disponibilidad para una reunión esa semana, que había algunos puntos que revisar antes de que los documentos quedaran definitivos. Luego me miró con esa precisión suya y añadió, «Supongo que no tendrás problema con eso, Lucía». No era una pregunta, era un diagnóstico. El pánico tiene una textura específica cuando llega en el momento equivocado. No es ruido, es silencio repentino. Un segundo en que el interior se detiene y el exterior sigue moviéndose sin que nadie note la pausa.
Fermín Salas no sabía que Pilar Montero llevaba 4 días revisando el mismo acuerdo con otros ojos. No sabía que los justificantes de la libreta verde estaban ya en manos de alguien que conocía cada grieta legal de ese documento mejor que él. No sabía nada. Pero si esa reunión se convocaba antes de que Pilar terminara de construir lo que estaba construyendo, algo iba a romperse demasiado pronto. Cogí el vaso. Bebí un sorbo de agua. Dije, esta semana tengo el atelier lleno. La siguiente me va mejor. Consuelo evaluó la respuesta. Rodrigo habló de otra cosa. Marcos asintió como si ya estuviera pensando en el postre. Nadie vio el segundo de detención. Nadie vio la mano que apretaba el vaso por debajo de la mesa. Eso fue todo. 4 frases, 10 segundos. El campo minado seguía intacto. Esa noche, al llegar al atelier, le mandé un mensaje a Pilar. Necesito los plazos cerrados antes del viernes. La respuesta llegó en 8 minutos. Solo decía entendido. Dormí 4 horas. Fue suficiente. El jueves por la tarde, Consuelo apareció en el atelier sin avisar. Eso tampoco era nuevo. Lo había hecho antes, siempre con una excusa de tránsito. Estaba por la zona, quería ver cómo iban los detalles del vestido de las damas de honor. Necesitaba confirmar un dato del menú que Marcos no recordaba. Cada visita era una inspección disfrazada. Yo lo sabía y lo dejaba pasar, porque había aprendido que Consuelo necesita ver para creer que tiene el control. Y mientras creyera tenerlo, el tiempo seguía siendo mío. Ese jueves yo estaba en la mesa de trabajo con el ordenador abierto, el correo de Pilar, abierto, con el asunto visible. Consuelo entró por la puerta antes de que yo oyera sus pasos en el pasillo. Cerré el ordenador, con calma, con la misma naturalidad con que se cierra algo que se estaba usando y ya no se necesita, sin prisa, sin presión, un gesto cotidiano que no pide explicación. Ella lo vio. Estoy segura de que lo vio. Consuelo no pierde detalles. Es su forma de existir en el mundo. Se paró un segundo en el umbral. Me miró. Luego miró el ordenador cerrado. Luego me miró de nuevo. Yo ya había girado la silla y estaba preguntando en qué podía ayudarla. Vino por la confirmación de los ramos de las damas. Me lo dijo con su tono habitual, sin aceleración, sin cambio de temperatura. Sacó el móvil, leyó los colores. Yo tomé nota en el bloc de papel, no en el ordenador, en el bloc de papel, para que no hubiera ningún motivo para abrirlo. Duró 12 minutos la visita. Cuando salió, me quedé mirando la puerta cerrada durante 5 segundos. Luego abrí el ordenador. El correo de Pilar seguía ahí. Hay un tipo de adrenalina que no se parece al miedo aunque lo imite. Es la adrenalina del que atraviesa un campo minado y llega al otro lado sin que nada explote, no porque haya tenido suerte, sino porque sabía exactamente dónde poner el pie. Esa tarde entendí que vivir en 2 capas al mismo tiempo no me estaba desgastando, me estaba afilando, y cuanto más tarde llegara la explosión, más precisa iba a ser. El jueves por la mañana Consuelo llamó al atelier, no a mí, a la línea fija, la que aparece en la web, la que usaban los clientes nuevos que no tenían mi número personal. Descolgó Sandra. Me lo dijo después con esa calma suya de persona que ha aprendido a leer el clima de una sala antes de hablar, que Consuelo había preguntado si Pilar Montero era clienta del atelier. Así, sin preámbulo. Pilar Montero, el nombre completo. Sandra había dicho que no podía facilitar información sobre clientes. Consuelo había colgado. Me quedé mirando la mesa de corte. Pilar Montero no era clienta del atelier. Nunca lo había sido. No había ningún motivo legítimo para que ese nombre y ese espacio aparecieran en la misma frase, a menos que alguien hubiera visto algo que no debía,
a menos que el ordenador cerrado del jueves anterior no hubiera sido tan invisible como yo creía. Esa tarde llegó Marcos al atelier. No era habitual. Vino con esa expresión suya de cosa que necesita decirse pero que todavía no sabe cómo decirse. Se sentó en la silla junto a la ventana. Estuvo callado 30 segundos. Luego preguntó sin mirarme directamente. ¿Conoces a alguien que se llame Pilar Montero? 4 palabras. Pregunta sencilla. El tipo de pregunta que solo tiene una respuesta si no tienes nada que ocultar y 2 si lo tienes. El pánico tiene un nombre cuando llega disfrazado de conversación cotidiana. No grita, no golpea. Llega sentado en una silla junto a la ventana con la expresión de alguien que solo quiere confirmar un detalle menor. Dije, sí, es la abogada que me asesoró cuando abrí el atelier. Temas de registro mercantil. ¿Por qué? Marcos me miró entonces, esos ojos suyos de honestidad sin filtros, que son también los ojos de alguien que detecta cuando algo no encaja pero todavía no sabe nombrar qué es lo que no encaja. Mi madre dice que la has llamado esta semana. El suelo no se movió, todo estaba en su sitio, solo que el aire de la habitación había cambiado de temperatura sin que ningún termómetro lo registrara. Dije, le pregunté algo sobre el contrato, el acuerdo de separación de bienes. Quería entender bien lo que firmaba antes de firmarlo. Pausa. Marcos asintió despacio. Dijo que eso tenía sentido. Dijo que era normal. Dijo que debería habérselo explicado él mejor desde el principio. No dijo nada más. Salió del atelier a las 8 menos cuarto. Yo me quedé mirando la puerta hasta que el sonido de sus pasos en la escalera desapareció. Luego cogí el móvil. Escribí a Pilar. ¿Saben tu nombre? Necesito saber si los plazos aguantan. La respuesta llegó en 6 minutos. Decía, todo en orden. El lunes a las 10. Dormí 3 horas. El viernes a mediodía el teléfono sonó mientras estaba acabando los últimos remates de un vestido de cóctel. Número de Salamanca, prefijo local, no estaba guardado. Descolgué. Era Fermín Salas. No se presentó como el abogado de la familia, se presentó con su nombre y con el nombre del despacho, con esa neutralidad profesional que no engaña a nadie cuando sabes exactamente quién la está usando. Dijo que quería coordinar los plazos para la firma del acuerdo prenupcial, que había detectado algunas consultas externas sobre el documento y que era importante que los dos firmantes tuviesen la misma información antes de proceder. Consultas externas. Esas 2 palabras. Me quedé en silencio un segundo, solo uno. El tiempo necesario para decidir el tono. Dije, claro, puedo reunirme la semana que viene. Él dijo que prefería antes del fin de semana. Yo dije que el viernes por la tarde estaba ocupada con el atelier. Él dijo que podía ser el sábado por la mañana. Y entonces, antes de que yo pudiera responder, escuché al fondo de la llamada una voz, la voz de Consuelo, dando instrucciones en voz baja, sin saber o sin importarle que el teléfono lo transmitía todo. Colgué. Me senté, apoyé la espalda contra la mesa de corte. El campo minado seguía intacto, pero alguien había empezado a caminar por él sin mapa. El sábado por la mañana, Marcos llegó al atelier antes de que yo abriera. Tenía las llaves. Nunca había venido sin avisar. Detrás de él, en el umbral, Rodrigo. Y detrás de Rodrigo, Consuelo.